Una vez más, Venezuela se encuentra ante una encrucijada que determinará el porvenir de nuestra historia. Sin embargo, todavía estamos lejos de poder escoger, de ser dueños de nuestro propio destino, pero para ello tenemos que irnos preparando. Y la forma de preparar nosotros para todo lo que nos espera después de esta transición, cuando finalmente seamos capaces de hacernos cargo de nuestro propio futuro, es cuestionarnos cuál es el país que queremos, qué es lo que nos trajo hasta aquí, en qué falló nuestra democracia, qué es lo que tenemos que cambiar para que esos mismos errores no nos vuelvan a traer por estos derroteros, qué es aquello que como sociedad tenemos que acabar, los paradigmas, qué es lo que tenemos que cambiar por completo para que finalmente dejemos de ser un país en vía de desarrollo y pasemos a ser un país que finalmente abrace el desarrollo. Todo esto y mucho más lo vamos a abordar el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Desde Afuera, gracias por estar aquí, gracias por dejar sus comentarios, gracias a todos aquellos que nos han acompañado en este largo camino, aquellos que se unieron a nosotros cuando teníamos una especie de noticiero matutino, siempre dando la pauta, pues, de qué es lo que venía, qué era lo que, cómo amanecía el país en este periodo tan convulso. Como les comentamos en videos anteriores, cambiamos el objetivo de los programas, volviendo un poco a nuestras raíces de cuando estábamos en la radio. Quiero hablar sobre ese país posible, hablar de ese futuro, hablar de aquel país en el que podamos caber todo y es que finalmente un país que se abra al desarrollo y lo internalice. Yo creo que a lo largo de nuestra historia todos estaremos ya cansados de escuchar aquellos discursos trillados sobre la diversificación de la economía, sobre sembrar el petróleo y sobre tantas otras máximas que se han repetido una y otra vez como un mantra, pero un mantra vacío, un mantra en que no se llegó a ejecutar, un mantra que no llegó a más nada que repetirse en premisas electoreras, en ciclos electorales, elección tras elección. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el petróleo sembrado? ¿Y dónde está esa industria diversificada? ¿Y dónde están los grandes avances? En un periodo pasado el país fue muy prometedor, hicimos grandes avances, parecíamos ser la punta de lanza de toda la región y sin embargo fracasamos. Fracasamos por el estatismo, fracasamos por esa concepción paternalista del Estado paternal, ese Estado omnipotente, omnipresente, aquel Estado que todo lo tiene que dar, como si fuera un padre bondadoso. Fracasamos también por la mentalidad cortoplacista, fracasamos como sociedad también al pensar en que el desarrollo se puede comprar, mientras que el desarrollo es algo que se logra y se alcanza por medio de sangre, sudor, lágrimas y mucho, pero mucho esfuerzo. Entonces, bueno, fue la varaunda de los petrodólares que inundó nuestro país desde el comienzo del siglo XX, aquel boom petrolero que nos dijo que básicamente nos dejó claro que nada más el cielo era el límite. Parecía que lo teníamos todo por delante y todo lo íbamos a alcanzar. Terminó fracasando estrepitosamente con la llegada del chavismo. El chavismo que no hizo más que materializar el descontento de aquellos sectores que de pronto se quedaron por fuera de la fiesta, o simplemente lo que hizo fue materializar todo el descontento del resentimiento. Y ahí está el problema, el resentimiento de un sector que se quedó, según su propia percepción, fuera de la cobija de ese estado paternal. Ese estado que lo único que hacía era callar todo a punta de realazo y no solucionando los problemas de base que tenía nuestra sociedad. Y parece que caímos en una especie de política barata, de tarima, una politiquería que se redujo a que no habían propuestas concisas en cómo atender los problemas sociales, sino que todo se volvía en prometer tanques de agua y tantas otras consignas y dádivas que ha caracterizado la política venezolana, al menos en estos últimos 30 años. Y la pregunta es precisamente, dado todo esto, ¿qué es lo que hay que cambiar? No podemos tener un país de primera repitiendo los problemas que hemos arrastrado hasta hoy en día. No podemos seguir pensando en tener una industria completamente obsoleta, protegida por un esquema de sustitución de importaciones, en el cual el empresariado local no compite a nivel internacional, porque entonces se acostumbraron a tener unas industrias protegidas
por ese Estado paternal que impone aranceles para que no se importe nada y ellos puedan vender productos que, si bien no son de mala calidad, tampoco tienen algo que pueda competir de lleno contra todos los productos importados. También no podemos esperar un país de primera mientras, bueno, el chavismo extinguió los sindicatos por completo, pero tampoco podemos esperar tener un país de primera con unos sindicatos que muchas veces, en lugar de buscar la productividad, protegiendo los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, lo que hacían era todo lo contrario, enarbolaban las banderas de los derechos y las luchas sociales para simplemente torpedear cualquier tipo de producción y torpedear cualquier tipo de incentivo para aumentar básicamente la producción y la calidad de ese producto nacional. No podemos tener un país de primera mientras tengamos todavía unos políticos que piensan que el petróleo es la panacea, es la solución mágica a todos nuestros problemas. No podemos tampoco tener un país de primera mientras sigamos teniendo ese nacionalismo baratón, ese nacionalismo de pote de jabón, ese nacionalismo que dice que el petróleo es nada más, es única y exclusivamente de la nación, como si realmente los venezolanos viéramos algún fruto de todo ese petróleo que por los últimos 26, 27 años se han robado descaradamente las hordas chavistas, mejor dicho, la única cúpula chavista, porque ni siquiera el chavismo base llegó a ver un beneficio de todo ese dinero robado a partir de la renta petrolera. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir arrastrando todos estos hitos y estos mitos en que la patria no se vende, en que el petróleo no se vende, el petróleo no tiene que estar en otras manos que no sean las venezolanas? Y la pregunta es, hoy en día en que la industria está por el piso, ¿con qué dinero vamos a reconstruir una industria petrolera si no es con inversión extranjera? Y verdaderamente valdrá la pena que el país invierta de su propio bolsillo, de ese bolsillo quebrado después de la rapiña que hicieron los chavistas, ingentes cantidades de dinero para reconstruir una refinería y toda una serie de infraestructuras en las cuales todavía les queda un periodo limitado de tiempo, que de pronto incluso no lleguemos a ver el retorno de la inversión, quizás si lo desembolsilla todo el país. ¿Es que acaso el país ahora necesita invertir urgentemente en el tejido eléctrico, en la infraestructura sanitaria, en la infraestructura educativa, en sueldos y salarios, en acabar con ese mamotreto enorme que ha sido la nómina estatal, las empresas estatales, en buscar decrecer este Estado tan acrecentado, que es lo que estuvo, este Estado omnipresente? Entonces, lo que quiero decir aquí, sin caer en ninguna palabra extravagante, es que básicamente tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos seguir pensando en que el Estado me tiene que solucionar a mí. No podemos seguir siendo la sociedad en la cual no entendamos que la responsabilidad principal es la nuestra, de velar para tener un país que sea productivo. No estar allí esperando que como caiga de la mata, caiga un mango, caiga del Estado los recursos para solucionarlo absolutamente todo. Yo creo que tenemos que impulsar las discusiones de que Venezuela pase a ser un Estado donde es imposible invertir a ser finalmente un Estado que sea amigo de la inversión. Pero no solamente la inversión extranjera, de la inversión local, que los venezolanos tengan todos los medios y las facilidades para finalmente formalizar sus negocios y sus emprendimientos. Que no nos quedemos en la informalidad, que no nos quedemos en la buhonería. Necesitamos un país que esté lleno de empresarios. La gente, cuando cree que se habla de empresarios, es gente que está vestida de traje y corbata o que de pronto vive en las mejores urbanizaciones de las ciudades. El empresario puede ser cualquier persona que inicie una actividad comercial, empresarial, industrial, desde el punto de vista artesanal. Ya es una persona que se dedica a montar un negocio a pequeña escala, ya se puede considerar empresario. Yo creo que en la medida en que entendamos que mientras menos personas dependamos del petróleo y más sean los venezolanos que dependan únicamente de sus ingresos por medio de la actividad privada, por medio de un salario que no sea en la administración pública, sino que sea en la industria privada o en cualquier tipo de otro organismo que surja. En la medida en que nosotros como sociedad dependamos menos de ese Estado que nos puede extorsionar a punta de negar ayudas sociales, negar salarios, dar salarios de miseria y paupérrimo, planes sociales que en realidad no ayudan en absoluto, sino lo que hacen es crear todo un entorno de miseria precisamente para tener allí la gente con migaja. Yo creo que en el momento en que entendamos que tenemos que cambiar completamente el mindset, que no podemos seguir esperando que la electricidad sea gratuita, que el agua sea gratuita, que el aseo que sea gratuito, que la salud pública sea completamente gratuita y no exijamos ni pagamos impuestos por ella.
Porque entonces, ¿cómo vamos a exigir nosotros una electricidad de primera si no se paga un consumo eléctrico? ¿Cómo vamos nosotros a exigir tener agua 24/7 si no pagamos un consumo de agua? Que sigamos con el tabú, como el que existió por mucho tiempo, que la gasolina tenía que ser regalada porque lo contrario iba a venir un estallido social. El chavismo demostró que se puede aumentar la gasolina 1.000.000% y nada de eso va a pasar. Pero más allá de eso, no es colocar unos precios ahora exacerbados, sino que hay que pagar las cosas en su justa medida, porque no podemos exigir sin dar, así como no podemos exigir un servicio sanitario de calidad si no se pagan las contribuciones de la seguridad social. No se pueden pagar en la actualidad porque, de nuevo, hay un salario mínimo anclado hace 3 4 años que no se aumenta y que el cual hoy en día es menos de $1 al mes. Hay que hacer muchos cambios estructurales. Pero la cosa más importante, lo que yo quiero dejar aquí como moraleja, que más allá de lo que se puede hacer a nivel macro en el Estado, es que, oye, nosotros como venezolanos debemos entender que no podemos votar por el político de turno que nos prometa tanque de agua y bolsas de comida. No podemos votar por el político de turno que dice que nos va a repartir la renta petrolera y no va a decir cómo va a pagar todo lo que ellos prometen. No podemos votar por ese político que durante tantos años han estado allí haciendo campaña, han estado durante los 26 años y hemos visto que aun cuando ellos gobiernan no hay ningún tipo de diferencia en lo absoluto. No nos podemos dejar manipular. Yo creo que es momento de desmontar por completo todos esos paradigmas y todos esos falsos paradigmas con los cuales hemos crecido. Venezuela es un país sumamente rico, pero la riqueza natural no hace que la sociedad sea rica. La sociedad es rica a medida que tenga acceso a oportunidades de estudio, de trabajo formal, de profesiones técnicas incluso. También tenemos que quitarnos el mindset de que únicamente a través de los estudios universitarios es que se va a alcanzar un ascenso social. En el caso latinoamericano lo es, pero también necesitamos tener un Estado en el cual, además de promover la educación masiva, la educación pública masiva en todos sus estratos, también tengamos una formación técnica, porque un país también crece a medida que tenga técnicos formados, a medida que tenga mecánicos, a medida que tenga peritos, a medida que tenga técnicos superiores, que tengan todas las especificaciones y tengan todas las certificaciones para ejercer con dignidad sus propias funciones. Yo creo que tenemos ahora un futuro prometedor en nuestras manos, siempre y cuando entendamos que hay que acabar con todo aquello regalado por parte del petróleo. El petróleo se convertirá en una parte de nuestro, siempre ha sido una parte fundamental en la Venezuela moderna y seguirá siendo una parte fundamental de nuestro desarrollo. Pero hay que entender que no es el petróleo el que tiene que pagar la factura, no es el petróleo el que tiene que aportar las divisas únicamente a toda la economía. Lo hace ahora que hay un país completamente destruido. Pero lo que tenemos que apostar es que finalmente la industria se diversifique. Y para ello hay que exhortar a que tengamos una economía de escala, que nos abramos al mundo. Que la cuestión no es abastecer el mercado venezolano con productos venezolanos, es abastecer los mercados mundiales con productos venezolanos. Porque lo que nos traerá dólares y lo que nos traerá crecimiento económico es que en cada país de nuestra región e incluso del primer mundo encontremos productos venezolanos y no solamente productos de materia prima, como puede ser el cacao, el café, hortalizas o lo que sea, sino productos industriales, productos de la manufactura, productos y servicios también que vengan precisamente de ese capital humano que tengamos allí, la industria de los servicios, la industria tecnológica, afín precisamente a todo lo que tiene que ver hoy en día con la programación, el mundo de la web. Tenemos muchas cosas por hacer. Lo único que los venezolanos ahora necesitamos es un nuevo pacto social. Es entender que los protagonistas tenemos que ser nosotros como colectivo, que los políticos no son unos dioses que están allí para ser intocables, sino que los políticos son unos funcionarios a quienes nosotros les delegamos la potestad de legislar y gobernar, pero en función de nuestros intereses. Y cada vez que un político busque permanecer en el poder más de lo debido, o busque modificar leyes, o busque hacer lo que sea para acaparar el poder, ahí tiene que ser una sociedad precisamente a frenarlo. Cada vez que un político busque promulgar algún tipo de iniciativa que expropie la iniciativa privada, que atente contra todas esas inversiones, contra los ahorros, contra el futuro de esa propiedad privada, hay que darle un parado, hay que frenarlo inmediatamente. Bueno, miren, puedo seguirme extendiendo, pero simplemente esta es una reflexión de algo que he venido pensando durante todos estos días y yo creo que para tener ese país de primera tenemos que
cambiar por completo toda la noción que hemos tenido de nosotros como venezolanos hasta este momento. El boom petrolero nos dio una fiesta, nos dio una fantasía, nos dio esa sensación de que todo era posible, pero que el país dependa únicamente de petróleo pasan dos graves problemas. Cuando bajan los precios se acaba la fiesta, y también cuando es un déspota, un autócrata el que controla los recursos, básicamente lo que va a mantener el país completo en sus manos, chantajeándonos, extorsionándonos y básicamente reprimiéndonos y asesinándonos, como hemos visto que ha pasado hasta la actualidad. Yo creo que tenemos que ponernos nosotros frente al espejo, sentarnos en el banquillo y preguntarnos: ¿cuál es el país que quieres? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Queremos esto? ¿Queremos seguir dependiendo del político de turno? ¿Queremos que nuestro futuro esté supeditado únicamente al petróleo? Cuando hablamos de que todo vuelva a ser como antes, entendemos que si todo vuelve a ser como antes, tendremos las mismas circunstancias, las mismas problemáticas que nos llevaron precisamente a esta crisis. Cuando finalmente Venezuela buscó el gran viraje para convertir una economía estatista en una economía liberal, miren todo lo que pasó. Estamos listos nosotros para convertir en una economía de libre mercado, de finalmente entender el rol que tiene la iniciativa privada en todo esto, en no tener ningún sector bancario ni empresarial que esté allí acobijado por el gobierno, pero que tampoco tengamos unos sindicatos que lo único que busquen es frenar el desarrollo y la iniciativa por medio de unas luchas sindicales que muchas veces no son las correctas, o que muchas veces lo que se convierte en una especie de mafia. Lo mismo pasa para los gremios, lo mismo pasa para todos los demás. Yo dejo todas estas preguntas al aire y usted en los comentarios me puede dar su opinión. Muchísimas gracias.